de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hasta aquí nomás en la lectura de la palabra de Dios. Es un pasaje por demás instructivo y alentador para los creyentes. Por eso cuando recibíamos ese consejo del versículo 2, puestos los ojos en Jesús, ayer hacíamos una mirada a su persona, a su ser, esta mañana a su sacerdocio, pero hoy quisiéramos mirar y poner los ojos en el sostén que el Señor tiene para todos los que son sus hijos. Es maravilloso como Él nos sostiene. Y este pasaje nos enseña por lo menos 3 aspectos de cómo Dios sostiene a su pueblo. En primer lugar, nos dice el texto que Dios sostiene a su pueblo a través del ejemplo de Jesús. Verso 3. Dice: considerad. La palabra considerad dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se venga abajo. Es maravilloso este sostén porque el Señor sostiene a su pueblo. Algunos piensan que el sostén de Dios es que Él va a evitar en nosotros absolutamente toda dificultad. La idea parece que fuera tomada de Hollywood más que de la Biblia. Allí está Hollywood con la alfombra roja. Y cada uno de los que participa disfruta de caminar por esa alfombra roja como si fuera que no tiene ningún problema, ninguna dificultad. Es el momento de la exhibición. ¿No es así con el creyente? Esa alfombra roja solamente permite un cierto momento de placer, pero no edifica ni templa la vida. Cuando el Señor sostiene a su pueblo, ese sostenimiento es un sostenimiento que cada día va transformando la vida de sus hijos. No es un mera atlas que sostiene al creyente para que no se caiga.
Es un sostenimiento que se manifiesta en medio de la circunstancia que cada uno vive. Pero he aquí que la Biblia dice, tenemos el ejemplo de Jesucristo, porque todo creyente a veces se encuentra con oposición, con lucha, con conflictos, con dificultades. Hay un sistema que se opone y que constantemente ataca al creyente. Precisamente lo mismo que dijo Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso el pasaje nos dice que nosotros tendríamos que considerar, ese es más que poner los ojos. Puesto los ojos en Jesús es en medio de la carrera mirar al que está en la meta, hacia Él vamos. Él es el autor, el que transitó primero, el que pasó primero por el camino de la fe, y vaya si lo transitó victorioso, y es el consumador de la fe, el que hace que la fe se vaya desarrollando al punto tal de que se desarrolle de manera tal que cumpla su objetivo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Como es autor y consumador de la fe, dice, ahora en la carrera, ustedes miren el ejemplo de Jesucristo. Considerar significa poner toda la atención, mirar. Nadie sufrió tanta contradicción como Jesucristo. Sin embargo, su ejemplo nos inspira. Nunca claudicó. Toda su vida en este mundo fue una vida que recibió contradicción de pecadores, oposición. Cuando él enseñaba, su enseñanza era puesta en duda. Cuando él constantemente estaba haciendo obras de bien, era criticado, juzgado. Un día estaba en la sinagoga y un hombre entró a aquel lugar con la mano seca y todos pusieron la vista en él para ver si en ese día sábado de reposo para ellos el Señor le sanaba. Así que el Señor, mirando la dureza de su corazón, le dijo a este hombre que extendiera su mano, y aquel hombre extendió su mano y fue sano. Pero esto generó oposición. Sus obras transformadoras recibieron oposición. Fue juzgado como alguien que no cumplía con la responsabilidad social. Un día llegaron algunos hombres para poner en duda su integridad como persona y le dijeron a sus discípulos, ¿vuestro maestro paga el tributo? Ellos no sabieron qué contestar y quedó la duda. El Señor, que conocía, aunque no estaba presente ese día, cuando aquellas personas quisieron poner en duda su integridad como ciudadano y parte del pueblo de Israel, le dijo a sus discípulos, a uno de ellos, Pedro, dime, ¿de quién cobran los impuestos los reyes? ¿De los hijos o de los extraños? No, dice, de los extraños. Porque ninguno de los emperadores le cobraba el impuesto a sus propios hijos.
Jesucristo era el Hijo de Dios y el dueño del mundo, el creador, el agente creador. Dice entonces, está claro que yo no debiera pagar como hijo del Dios creador, pero para no ofenderles, ve al río, saca un pez, pesca, ábrele la boca. Y cuando le abres la boca, ese pez que vas a pescar, sácale de ahí una moneda, un estatero, ese era un cierto valor que alcanzaba para que sirviera, para que pagara por Pedro y por él. Dice, toma el estatero y págales por ti y por mí. El dueño del mundo, el creador de todo, sabía que un pez que iba a tomar el anzuelo y salir ante la pesca de Pedro, iba a tener en su boca la cantidad justa para no ofenderles. ¡Qué contradicción de pecadores! Llegaron un grupo de religiosos porque ellos también contradecían al Señor y se le oponían. Y uno de ellos le dice, maestro, dime una cosa. Un hombre se casó y al poco tiempo se murió. Y la viuda se volvió a casar. Y al poco tiempo se murió. Y la viuda se volvió a casar. Y al poco tiempo el marido se murió. Fuerte esta mujer parece que era. Y 4, y 5, y 6, y 7. Finalmente murió también la mujer. Y fue al cielo. Dinos en el cielo, ¿de quién será mujer? Ya que todos la tuvieron. Era para tentarle. Por eso Jesucristo les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque el matrimonio es para este mundo. En el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Eso no niega la resurrección. Ni trae un problema la resurrección. Pero en cuanto a que hay resurrección, ¿no habéis oído lo que dice la Escritura? ¿No dice que Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? ¿Cómo no va a haber resurrección? Si Dios no dice, yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Isaac, yo era el Dios de Jacob, dice, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob y el Dios de Abraham. Si no hay resurrección, entonces Dios es Dios de muertos y no de vivos. Y nadie le pudo responder palabra. Siguió la contradicción hasta que esa contradicción llegó al punto de que aquellos hombres le acusaron de que siendo hombre dijo que era hijo de Dios y lo crucificaron a una cruz de vergüenza. Pero jamás, desde que comenzó la contradicción hasta que terminó en la cruz, porque cuando el Señor resucitó, nunca más fue expuesto a desprecio y a vituperio. Hasta que dio su vida, pagó con su sangre. Dice, miren a Jesús. Consideren. Porque a medida que consideren la contradicción de pecadores, vuestro ánimo no va a desmayar. Porque si ustedes empiezan a mirar el ministerio, la necesidad, las crisis,
todo lo va a hacer desmayar. Dice, ustedes consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque entonces vuestro ánimo nunca va a desmayar. Qué maravilloso es ver el ejemplo de Jesucristo. Porque el texto nos dice que cuando contemplamos y aprendemos a ver el ejemplo de Jesucristo, el nuestro nunca será tan extremo como el de Él. Verso 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. No corrió sangre todavía entre los hebreos. Ninguno de nosotros ha dado la vida todavía por Jesucristo. Aunque si hace falta, la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte. Aunque haya que morir, mantente fiel. Jesucristo se mantuvo fiel hasta dar su vida. Su ejemplo es inspirador. El que sufrió tal contradicción de pecadores nunca claudicó. Es nuestro autor. Es el que caminó primero por el camino de la fe. Nosotros ponemos los ojos en Él porque Él es el líder, Él es el caudillo, Él es el autor, Él es el que va adelante. Su ejemplo fortalece nuestras vidas. Él caminó primero por el sendero y según Pedro nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. El sostén de Jesucristo comienza con el ejemplo de su vida. Él no nos manda nunca a hacer lo que Él no cumplió primero. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra Él mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Verso 5. En segundo lugar, Jesucristo sostiene a su pueblo no solo con su ejemplo, también con su disciplina. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se dirige. Los hebreos se habían olvidado de esta realidad. Muchos creyentes se olvidan de esta realidad y cuando viene la disciplina empiezan a dudar. Piensan que la disciplina, en vez de ser una manifestación de su sostenimiento, en realidad es un problema que hace dudar de su fidelidad. Se habían olvidado. Por eso conviene recordar al pueblo de Dios que Jesucristo sostiene a su pueblo, pero no piense usted que ese sostenimiento es que Dios va a evitar toda diversidad de conflictos y de pruebas. Al contrario, las pruebas son parte de la disciplina. A ver qué nos dice el texto. Verso 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies. Muchos creyentes tienen en poco la disciplina de Dios. ¿Qué es la disciplina de Dios? La disciplina de Dios es el acto por el cual Dios nos va formando, nos va transformando. Porque el propósito de la salvación no es solo salvarnos. La salvación no es un fin en sí mismo. La salvación es un medio para lograr el fin. El propósito es que todo glorifique a Jesucristo. Por eso el propósito de Dios al salvarnos es conformarnos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, el principal, el más maravilloso entre muchos hermanos. Eso está haciendo Dios después de la salvación.
La salvación nos relaciona con Dios y nos pone en Jesucristo. Y la santificación nos va conformando a la imagen de Jesucristo. En el momento que somos salvos, la santificación es posicional. De ahí en más empieza la santificación práctica que nos va conformando a la imagen de Jesucristo hasta que un día la santificación es completa. Eso es en el cielo. No hay santificación completa en la tierra. La santificación completa es en el cielo. Con razón dijo Juan en su carta, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal cual es. Desde el día de la salvación, Dios comienza en un proceso de transformación. Pablo lo dijo de una manera extraordinaria en Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente. Ese es el culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. La idea del texto, déjense transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa transformación es la expresión de lo que aparece en la idea del vocablo castellano metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? Es lo que pasa con la oruga que se transforma en mariposa. ¿Qué es eso? Es un cambio interior que sale hacia el exterior. El mundo conforma, Dios transforma. Por eso el creyente no debe permitir que el mundo le ponga su marca, que lo conforme. En contraposición de eso, Dios va transformando al creyente. Esa transformación es la obra del Espíritu. Esa transformación es por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, siempre agradable, siempre perfecta. Así que hay una disciplina de Dios que es educativa. Y hay una disciplina de Dios que es correctiva. Lo mismo que hace usted con su hijo. Todo padre disciplina. La disciplina es la traducción de un vocablo que significa formar, educar. Es lo que hacía el pedagogo con la criatura. De ahí viene el término la pedagogía. No toda disciplina es correctiva. Cuando le enseñamos al niño que salude, que sea respetuoso, que se lave las manos, que actúe de acuerdo a la costumbre de cada hogar, esa disciplina es formativa. Cuando el niño desafía los principios que los padres le dieron, entonces necesita corrección. La disciplina a veces es educativa y otras veces es correctiva. Ambas las hace Dios. Esa es su función como padre. El problema es que cuando Dios manda pruebas y a veces adversidad, o cuando Dios está corrigiendo porque su hijo no le obedece, se desvió del camino, menosprecia esa disciplina. La tienen poco. Por eso dice el texto, hijo mío, verso 5, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes, ni te desanimes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Algunos piensan que la disciplina es un acto de Dios, de alguna manera castigando. La disciplina es un acto de amor.
Porque si no fuera por la disciplina, jamás podríamos corregirnos y jamás podríamos parecernos a Jesucristo. Y Dios nunca fracasa. A toda persona que Jesucristo salvó de la condenación eterna, Jesucristo lo sostiene en esa vida de salvación y ante la adversidad su ejemplo inspira. Y frente a la debilidad o a la falta de formación o al desviamiento, Jesucristo disciplina a su pueblo. Dice el verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Dios no disciplina a los que no son sus hijos. Como ningún padre se atrevería a educar y disciplinar a un hijo ajeno. Por eso dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. La disciplina no debe menospreciarse, ni la educativa ni la correctiva, según sea el caso, porque es el obrar de Dios como Padre, es lo que nos marca como hijos. Cuando un creyente, Dios nunca lo disciplina, hay que dudar si es hijo. Porque Dios disciplina a todos, no a algunos. Dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual, verso 8, todos han sido participantes. No todos han sido corregidos. Algunos creen que la disciplina de Dios, la única forma que se manifiesta es cuando la iglesia disciplina. La iglesia también disciplina a la luz de lo que Dios dice. Hay pecados que afectan el testimonio de la iglesia y cuando esos pecados entran en la categoría de la disciplina eclesial de la iglesia, pues la iglesia no hace más que hacer lo que Dios hace. Algunos dicen la disciplina saca de comunión. La disciplina no saca de comunión. Lo que saca de comunión es el pecado. La disciplina es mostrarle a la persona, tu pecado ya te sacó de comunión. Ahora la disciplina de la iglesia es para qué. Fíjate que estás afuera. Si te arrepentís, está abierta la puerta de nuevo. Con razón dijo Pablo a los Gálatas, hermanos, vosotros que sois espirituales, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Es un término de la medicina, de la traumatología, que es restaurar, volver a colocar el miembro en su lugar. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es maravilloso cuando Dios está obrando con la disciplina formativa, en algunos casos, correctiva según sea la necesidad, en otros casos. Es un Padre especial Dios. Por eso dice, verso 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y compara, dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. ¿Para qué nos disciplina Dios? Para que participemos de su santidad. La santidad de Dios es un atributo, una virtud de Dios comunicable. Hay atributos de Dios incomunicables
Dios es omnisciente. Dios no dice que nosotros tenemos que ser omniscientes. Eso le pertenece a Él. Dios es omnipotente y no dice que nosotros tenemos que ser omnipotentes. Dios es omnipresente, está en todo lugar a la vez y no dice que nosotros tenemos que ser omnipotentes. Pero la Biblia dice, yo soy santo, ustedes tienen que ser santos. Porque eso tiene que ver con lo que Dios comunica. Dios quiere que participemos de su santidad, que tomemos parte de su santidad, que tomemos el carácter de Jesucristo. Y para eso no nos suelta, no nos deja solo, nos sostiene a través de la disciplina. Si alguien se está por salir, la disciplina lo corrige, la disciplina correctiva. Si alguien no crece en la medida que tiene que crecer, la disciplina educativa de Dios va obrando. Con razón dijo Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, no la va a dejar inconclusa, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nunca menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido, porque el Señor al que ama disciplina y corrige, azota. La palabra ahí es toma el látigo, azota a todo aquel que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina, sois bastardos y no hijos. Pero Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto, nota, apacible, fruto que trae paz. Eso es apacible. Fruto apacible de justicia. ¿A quién? A los que en ella han sido ejercitados. Es toda una gimnasia espiritual. Eso es el ejercicio. Hoy se fomenta tanto el ejercicio físico que hay centros especiales para que puedas correr sin tener que correr en una cinta, para que puedas hacer abdominales, para que puedas fortalecer determinadas partes del cuerpo y resaltarlas, pero hay una gimnasia espiritual. Esa gimnasia espiritual es el producto de Dios ejercitando al creyente dentro de la disciplina, para que, aunque a veces cause tristeza, produce fruto. Es un fruto apacible que trae paz y es un fruto de justicia. No es la injusticia. Antes nosotros presentábamos nuestros miembros a la injusticia. Pero dice Pablo escribiendo a los romanos, ahora presentaos vosotros como vivos dentro de los muertos y vuestros miembros a la justicia de Dios. Dijo Santiago, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora podemos obrar en justicia. Los que hemos sido justificados, ahora tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ah, cómo nos está sosteniendo el Señor. Su ejemplo nos inspira para enfrentar la contradicción. Su disciplina para completar su formación. Finalmente, verso 12, y para terminar.
dice el Señor, por lo cual, porque Dios nos ha dado el ejemplo en Jesucristo, porque el Señor nos disciplina. ¿Qué dice? Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es una imagen de el atleta que está corriendo la carrera. Jesús, autor y consumador. Pero de pronto en la carrera, ¿qué pasa? Algunos bajan las manos y las rodillas se paralizan. No corre más, no corre más. ¿Sí, por qué no corre más? Porque no vio el ejemplo del Señor, porque menospreció la disciplina, porque desmayó cuando era reprendido. Dice, vuelve a correr. ¿Y qué hay que hacer? Levante las manos. Y no dice nada de las rodillas, porque dice levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, que tal vez sea la misma forma. Levántenla y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. En la medida que las rodillas se paralizaron, cuanto más desparejo es el piso, cuanto más extraño es el camino del creyente, cuanto más alejado de la rectitud, ¿qué pasa? Más posibilidades hay de que las mismas rodillas paralizadas se atrofien a medida que empiezan a moverse. Dice, haced sendas derechos para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Y qué más dice? Sigan la paz. Vayan en busca de la paz. En medio de un mundo que está constantemente peleado, el creyente va en busca de la paz. Y además de ir en busca de la paz, va creciendo en santidad. Dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, aquí dice verá, la idea es sin la cual nadie ve a Dios. No es una visión física, porque Dios es invisible. Ve a Dios significa está en comunión con Dios. Disfruta de comunión con Dios. Ningún creyente que no siga la paz y no siga la santidad puede tener comunión con Dios, porque Dios es la santidad infinita. Él transmite la santidad y todos aquellos que siguen la paz y crecen en santidad ven a Dios. Tienen comunión con Dios, disfrutan de la comunión con Dios. Así podemos vivir, enfrentando la contradicción igual que el Señor. Nadie deje de correr por la oposición, aceptando la disciplina para formación, siguiendo la paz y la santidad, sin la cual nadie puede tener comunión con Dios. Oramos. Señor, gracias por el sostén para tu pueblo. Ningún hijo tuyo queda fuera de este sostén que Jesucristo tiene para todos aquellos que hemos confiado en Él. Hasta el día que nos venga a buscar, y ya no hará más falta su ejemplo, no hará más falta tu disciplina, y no hará más falta ir en pos de la santidad, porque entonces la santificación será completa. Te damos gracias, Señor, por este sostén en esta etapa de nuestra vida y de nuestra salvación. Haz que tu pueblo pueda disfrutar de ese sostén. Aproveche el ejemplo
valore la disciplina y finalmente vaya en busca de la paz y de la santidad. Te damos gracias por esta orientación de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.